Hola jóvenes, hoy ya vamos a abordar nuestro tema final, que son los contraargumentos, la refutación y la búsqueda de alternativas. Estos tres elementos van a tener mucho en común con lo que son las posibles objeciones, pero vamos a ver en qué se caracterizan cada uno. El contraargumento es el que responde a través de premisas que conducen a una tesis y se da una conclusión opuesta a lo que se presenta. Para apreciar un contraargumento necesitamos primero que nada observar de cerca lo que es un argumento. Aquí mucho ojo, chicos. El contraargumento suena muy parecido a lo que es el contraejemplo, pero cuando nosotros hacemos un contraejemplo, digamos que se está basando de un ejemplo, no del argumento en general. Aquí, si estamos hablando de un contraargumento, entonces, por lo tanto, tenemos que ver el argumento en general, ¿ok? No solamente los ejemplos. Y bueno, un punto importante que nos dice que para que nosotros podamos elaborar un contraargumento, tenemos que ver y analizar lo que es el argumento. Vamos a ver este ejemplo. La eutanasia se puede definir como una muerte suave y sin dolor, causada por la decisión de los propios enfermos. Se considera un derecho del hombre para poder decidir sobre seguir prolongando o no el sufrimiento de una enfermedad irreversible. Sería positivo en caso de largos o agudos sufrimientos sin esperanza de vida. ¿Cómo podemos elaborar un contraargumento basándonos en este argumento? Bueno, pues sería así. Sin embargo, en algunos casos podría facilitar crímenes, ya sea por el interés de cobrar una herencia o por mera venganza. En esas circunstancias, el supuesto derecho se convertiría en un problema, pues ellos derivarían numerosos crímenes difíciles de probar. Entonces, si nos damos cuenta, aquí se pudo hacer un contraargumento de este argumento, porque si nos damos cuenta, no tiene los suficientes argumentos para hacerlo un argumento fuerte, ¿ok? Por ejemplo, ¿acaso ustedes en este primer argumento se dan cuenta de que tiene una reserva o que tiene un cualificador de probabilidad? No tiene ninguno de esos dos. Tampoco tiene una garantía. Probablemente sí tenga una base, pero no tiene un respaldo ni tampoco tiene una garantía y no tiene entonces los datos que se necesitan para hacer un argumento fuerte. Por lo tanto, rápidamente se pudo hacer un contraargumento. Pero bueno, vamos a continuar para poder investigar más o saber más de este tema. Nos dice que el contraargumento busca a través del lenguaje de una idea opuesta a la que se presenta. Ok, otra vez. El contraargumento busca a través del lenguaje dar una idea opuesta a lo que se presenta. Es decir, si aquí nosotros tenemos que la eutanasia es buena, pues aquí está diciendo lo contrario en base a la misma argumentación. Nos está diciendo que la eutanasia puede generar ciertos problemas, pero sin embargo no está refutando como tal el argumento. No está diciendo, no, estás completamente mal. No puede ser cierto lo que tú dices. No se está refutando. La refutación básicamente es encontrar que el argumento es inválido. En esto, cuando nosotros hacemos contraargumentos, no decimos que el argumento sea inválido, simplemente decimos lo contrario. Es decir, lo podríamos incluso incluir como una reserva. Si nosotros elaboráramos más complejamente este argumento, podríamos poner aquí al final, sería positivo en casos de largos agudos, a reserva de que en algunos casos se podría facilitar crímenes. Si se dan cuenta, si nosotros ponemos esta parte aquí abajo, nuestro argumento sería un poco más fuerte. Bueno, vamos a continuar. Acá nos dice que es importante cuestionarnos si existen argumentos en contra de lo que nosotros queremos defender. Como ya los mencionamos, si nosotros sabemos que nuestro argumento es débil y buscamos cuáles son los posibles contraargumentos o objeciones que nos pueden hacer, pues nos podemos anticipar para así nosotros buscar una forma de rebatir nuestro propio argumento y poder encontrar premisas o generar elementos, evidencias que fortalezcan
y protejan nuestro propio argumento, ¿ok? Ahora, vamos con lo que es la refutación. La refutación como tal es la falsedad, la invalidez del argumento. Y esta es importante decir que no solamente se va a señalar, no solamente se va a decir, es falso, sino que se necesita demostrar que realmente es falso. Se debe argumentar por qué la conclusión no es consecuencia de las premisas. Esto nos ayuda, por un lado, muy importante, para evitarlo, y por otro, pues para refutarlo cuando alguien nos presenta una argumentación falsa, ¿ok? Entonces, la refutación va a operar como un argumento, mientras que el contraargumento solamente está exponiendo los puntos débiles de la argumentación. La refutación, por decirlo así, va a desbaratar toda la estructura del argumento. Podríamos decir en este caso que se va por ciertos pasos. Cuando tú contraargumentas un argumento, lo contraargumentas otra vez y otra vez, te vas a dar cuenta que pues tu argumento entonces era demasiado débil. Ya le hicieron muchos contraargumentos, ya le hicieron muchas objeciones. Y si tú no encuentras la manera de poder salvar ese argumento que tú diste, entonces podemos pasar a la refutación y decir, bueno, yo ya te contraargumenté con estas evidencias, ya te dije que la eutanasia puede tener ciertos riesgos, que no puede ser para todas las personas, que se debe tener en cuenta la ley. Entonces ya puedo decir, tu argumento es totalmente falso. Si es que encontráramos todos los elementos para decir que su argumento es falso. Si no, solamente se quedaría en contraargumentos y la otra persona tendría que buscar cómo defenderlo, ¿ok? Vamos a ver unos ejemplos. Dice, no debemos permitir el aborto porque todas las mujeres que lo practican se arrepienten. ¿Cuál sería la refutación de este ejemplo? Estás asegurando algo que no se puede determinar, pues el remordimiento es una cuestión personal, irrepetible, que se padece por distintas razones o circunstancias. Entonces, si se dan cuenta, aquí como lo dice aquí abajo, está desbaratando el argumento, no le está dando la oportunidad de reformular. Simplemente está diciendo, no, estás mal lo que estás diciendo. No lo puedo aprobar como una idea verdadera. ¿Por qué? Porque no está probando premisas, no está ocupando datos verificables, no está ocupando nada. Es un argumento muy simple, ¿ok? Vamos con el segundo ejemplo. Dice, debemos hacer siempre lo que dicen nuestros padres, pues ellos siempre nos aconsejan cosas que nos convienen. Y aquí lo refuta de nuevo porque te dice, nuevamente se está generalizando una cuestión que se determina de manera particular, porque las circunstancias y casos particulares como los consejos y las intenciones de cada padre e hijo determinarán el éxito o fracaso de las decisiones que tomen. ¿Qué nos está queriendo decir aquí? Está refutando este argumento en primer lugar porque tampoco está ocupando ninguna evidencia, no está ocupando ninguna garantía ni ningún respaldo. Y aparte te está diciendo que está dejando las cosas de manera general. No está especificando un caso en específico. Nosotros, si nos ponemos a investigar o algo así, sabemos que muchas veces, sí, los papás a veces buscan nuestro bien y debemos hacer lo que nos dicen, pero en muchas otras ocasiones sabemos que existen casos donde los padres maltratan a los niños y entonces, por lo tanto, pues están diciendo malos consejos, no los están cuidando o incluso llegan a la prostitución, ¿no? Entonces, por eso se refuta totalmente este argumento y la otra persona de plano debe volver a estructurarlo para poder argumentar. ¿Cómo lo podría hacer más viable? Podría ser, en algunos casos, que ya está ocupando un cualificador, debemos hacer lo que nos dicen nuestros padres. Normalmente ellos nos aconsejan para que nosotros elijamos de manera correcta, a reserva de que algunos papás maltratan a sus hijos, ¿ok? Entonces, si nos damos cuenta, aquí ya se puede ver un poquito más estructurado el argumento, pero aún así le faltan evidencias y respaldos, solamente lo estamos diciendo como ejemplo. Aquí ya nos vamos a poder dar cuenta que qué es la refutación y qué es el contraargumento. Y bueno, ya para finalizar, vamos a ver que existen expresiones para poder refutar como tal la argumentación. Una de ellas es la palabra imposible. Imposible, no está bien tu argumento. Lo cierto es que tú estás en lo incorrecto, o que lo cierto es
la cosa contraria de lo que tú estás diciendo. Sin duda, con toda probabilidad, etc. Estas palabras nos van a ayudar demasiado para que nosotros podamos refutar ciertos argumentos. Ahora vamos a ver lo que es la búsqueda de alternativa. Ya que nosotros tuvimos la oportunidad de darnos cuenta que nuestro argumento se puede contraatacar con contraargumentos, con objeciones, incluso llegar a lo que es la refutación, pues debemos explorar las diferentes consecuencias que nos está llevando a que nuestro argumento no sea aprobado y entonces buscar alternativas para que el argumento sea correcto. Como lo dije anteriormente, entonces aquí podríamos ocupar quizás cualificadores de probabilidad, podríamos ocupar lo que es la reserva, podríamos ocupar ejemplos, evidencias, y esto ya nos va a dar alternativas para que nosotros evitemos lo que es la refutación, ¿ok? Y así nuestro argumento pues sea más claro y eficaz. ¿Qué es lo que nos toca hacer hoy de tarea? Nos toca elaborar la actividad 35. Las instrucciones son simples. Vamos a leer el argumento que aparece aquí en amarillo y ustedes van a elaborar un contraargumento y también van a elaborar una refutación del mismo. Es todo lo que tienen que hacer por la sesión de hoy. Voy a explicar también lo que es la rúbrica para que ustedes comiencen a elaborarla en lo que es este fin de semana y puedan entregarla a tiempo. La rúbrica pues consta de todo lo que nosotros ya estuvimos viendo en este resultado de aprendizaje que es el 3.2. Nos piden que nosotros vamos a elaborar de manera individual diagramas de la argumentación. ¿Cuáles son estos diagramas de la argumentación? Pues el diagrama de Toulim. Recordemos que el diagrama de Toulim pues llevaba más que nada ciertos pasos o cierta estructura. No vamos a hacer la estructura que nos mostraba al principio, sino más bien la estructura donde nosotros redactamos, cada uno de los elementos. Si recuerdan, la estructura de Toulim llevaba la aserción, los datos, la garantía. Bueno, este es un ejemplo que les hice. Respaldo, reserva y calificador modal. Esta es la estructura, ¿ok? Este es el diagrama. ¿Qué es lo que debe de llevar este diagrama? Bueno, primero que nada, un argumento que va a mostrar datos, garantías, respaldos, que es todo lo que ya estuvimos viendo, las condiciones para refutar o las posibles excepciones. Vamos a identificar nuestro argumento principal y subargumentos. Vamos a ocupar recursos argumentativos. Y por último, vamos a elaborar un contraargumento o una refutación. Recuerden que para que nuestra rúbrica esté lo mejor elaborada, tenemos que guiarnos en lo que es la hoja de cotejo. ¿Qué nos indica que debe llevar nuestra rúbrica a la hoja de cotejo? Primero que nada, que sea en un formato Arial 12, texto justificado, que es lo que pueden hacer, editar este documento y aquí mismo hacer su rúbrica. Pero nos está pidiendo aquí algo muy importante, que elaboremos 2 diagramas. Aquí yo solamente tengo uno, entonces ustedes tendrían que hacer 2. Obviamente este no cuenta, este es mi ejemplo, para que ahorita se los explique, pero entonces tienen que hacer 2 de estos. Nuestros diagramas tienen que tener, primero que nada, lo que es una conclusión y premisas, obviamente. Las premisas ya saben que nosotros las podemos encontrar en la tesis. A la hora de que nosotros elaboramos la tesis, pues ahí van nuestras ideas. Debe de llevar datos, debe llevar una garantía. Recuerden que aquí en este apartado de datos es donde nosotros podemos incluir lo que son los recursos argumentativos, los ejemplos, las citas, las explicaciones, etc. ¿Ok? Esto básicamente podría ir aquí. La garantía, que recuerden que es una regla en donde nosotros también podemos citar a alguien para ver que es real, y el respaldo también podemos ocupar ciertas citas, ¿va? No se olviden de ese aspecto, que fue lo que estuvimos viendo en otras sesiones. Debe de llevar la condición de refutación o posibles excepciones. ¿Cuál es esta? Recuerden que es el probable que, el probablemente, quizás, todos estos que nos ayudan a que nuestro argumento pues sea un poco mejor estructurado y sea más fuerte. Recuerden, después debe de venir los recursos argumentativos que pueden ir en la parte de datos, y esto, vamos a añadir los posibles contraargumentos que se podrían presentar en el argumento que elaboramos. Vamos a tener en cuenta los recursos para objetar, que recuerden que era el de aclaración, incoherencia, errores empíricos y pedir razones. También vamos a ocupar lo que es la refutación y la búsqueda de alternativas. Y ya por último se pide que tenga una redacción y que se entregue en tiempo y forma. Aquí está el ejemplo, se pueden basar en él.
lo estaré explicando en la sesión y esto sería todo.